esta semana se estrenó en los cines uruguayos el documental Camino a Casa, así que invitamos a la directora teatral Cecilia Caballero a que conversara con nosotros sobre este estreno. Cecilia, bienvenida. Muchas gracias. Y esta película te une a vos con una dramaturga noruega, con un director audiovisual uruguayo, que es Óscar Stevers, que es el que dirige la película. ¿Cuándo se dio esta unión casi que global y cómo llegaron a unirse? Bueno, en principio Óscar Stevers es mi pareja. Ah, O sea bien. que ahí hay una unión que ya estaba hecha. Bien. En 2015 yo dirijo una obra de Lene Therese Teigen que se llama Square, como muy de casualidad, porque yo quería traer una obra escrita por una mujer noruega contemporánea a poner en escena en Uruguay una obra escrita por una noruega. Y le escribo de la nada, ella me contesta, me manda sus textos, elijo una obra y ella viene al estreno porque le parece rarísimo que alguien en otro lado del mundo haga una de sus obras. Entonces viene en 2015. Y pasa algo, el primer día que ella llega pasa algo que es que yo la dejo en el hotel y le digo, mira, acá te vas a ubicar bien fácil porque si caminas una cuadra para allá, ahí vas a encontrar un shopping que antes era una cárcel donde estuvo preso mi papá. Y ella quedó como en shock. Vaya dato. Claro, y dijo, ¿cómo? Y bueno, mientras nos fuimos conociendo y la verdad que artísticamente como que nos conectamos muy bien enseguida, ella empezó como a preguntarme más cosas sobre la dictadura en Uruguay, sobre por qué yo le había convocado a ella allá en Noruega. Bueno, yo le conté de mi exilio, de todo lo que le había pasado a mi familia. Y creo que un poquito se le despertó el interés por esto que había sucedido en Uruguay. Y quedamos como muy contactadas para seguir trabajando juntas. Con algunas ideas, no esa en principio de la obra, pero bueno, con algunas ideas. Y un día yo le conté un sueño, ella se viajó, volvió, y un día le conté un sueño que yo había tenido de 3 puertas que yo atravesaba y que nunca podía cerrar, y que yo le decía que para mí tenían que ver con mi exilio y lo que había atravesado mi familia. Y entonces dijo, es por acá, vamos a empezar por acá. Y bueno, y ella empieza a investigar sobre dictadura en Uruguay, sobre dictadura en América Latina. Le hace entrevistas a mi papá, me hace entrevistas a mí. Yo le voy contando recuerdos, anécdotas y bueno, y entrevista a otras personas también. Y así empieza como la escritura del Tiempo sin libros. En 2017 ella viene para acá y trabajamos con un elenco de actores acá. Y, ¿Qué es lo que está retratado en la película? Sí, el elenco uruguayo. Y en septiembre de ese mismo año yo me voy para allá y trabajo con un elenco allá, porque hay 2 elencos del Tiempo sin libros, uno noruego y uno uruguayo. Y cuando me voy para allá, Óscar se viene conmigo, me acompaña a ese viaje y empieza a registrar algunas cosas ahí y también empieza a darse cuenta qué empieza a pasar en mi familia con esto de investigar y ponernos a trabajar, que yo me ponga a trabajar en esta obra, digamos, que yo entre diga, otras cosas implica hablar de esto. Exactamente. Sacarlo para afuera. Y de hecho decirle a mi familia, miren, voy a hacer esto, voy a hacer una obra sobre esto. Entonces se le ocurre a él que podría haber una historia para una peli. Y entonces a la vuelta de Oslo pasamos por Londres, donde vive una de mis mejores amigas, que juntas entramos en tercero de escuela a Noruega, a una escuela nueva para mí. Yo me mudaba de barrio, ella también. Y bueno, y hoy hace como más de 20 años que vive en Londres y se dedica al cine y a documentales. Entonces, de visita, le dice Óscar, tengo esta idea, necesitaría a alguien de este lado que colabore porque necesitamos filmar también acá, en Noruega, cerca, ella vive en Londres. Y bueno, y Elin le dice que sí, y ahí empieza como el camino de camino a casa, digamos. Claro. En la película se ve, pero para los que todavía no la vieron, ¿cómo nos resumís? Porque se juega en Noruega el partido, o sea, Noruega y Uruguay, porque vos tenés una historia muy vinculada a Noruega. Hacenos la cronología de tus años acá, tus años allá. Yo, cuando mi papá cae preso cuando yo tenía 1 año y cuando él lo juzgan antes del golpe de Estado, porque cae en el 71, entonces le dan 10 años, pero le liberan a los 5 para volver a juzgar con el nuevo. Y
Entonces cuando sale lo van a volver a apresar, entonces nos tenemos que ir. Ahí yo tengo 6 años. Nos vamos a vivir a Noruega porque una tía, abuela mía, trabajaba en Amnistía Internacional y vivía en Noruega. Era inglesa, pero vivía en Noruega. Por eso terminamos en Noruega. Y cuando estamos allá, bueno, allá todo el exilio, vuelvo a los 13 para acá. Y luego lo que sucede es que mis padres vuelven a exiliarse, pero por segunda vez económicamente en el 2002. Claro. Sí. Exacto. Eso podríamos decir que es una película sobre una obra de teatro, pero es bastante más que eso. Y el desarraigo, por ejemplo, es uno de los principales protagonistas, diría yo, de esta película, ¿no? Sí, yo siento que es una película sobre lo que significa para una familia atravesar 2 exilios, una dictadura. Y un poco para mí las cosas que no se hablan, ¿no? Porque eso pasa en todas las familias y para mí siempre ha sido muy difícil cuando era chica hablar de lo que era tener un padre preso, era inexplicable por momentos. Para mi padre ha sido absolutamente imposible hablar de lo que pasó adentro de la cárcel con nosotros. Y luego me pasó con mis hermanos que nacieron después de dictadura, vueltos ya en Uruguay, nuestra familia. Me ha resultado para mí imposible transmitir lo que fueron esos años de mi infancia, porque ya teníamos otro, no sé, estábamos en otro momento y qué sé yo, y tampoco nunca se me dio por transmitirles ello. Entonces creo que habla mucho de lo que no se habla y de un camino a casa también, ¿no? Como lo dice el título, porque ya no sé cuál es la casa, ¿no? Claro, por eso decía el desarraigo, porque es como estar acá en Uruguay pensando en Noruega, estar en Noruega pensando en Uruguay y como que te hayan sacado el lugar de casa. Exactamente. ¿Y qué pasó con tu familia? En la película se puede ver qué pasó cuando vieron la obra de teatro, pero ¿qué pasó cuando vieron la película esta? Bueno, no todos han visto la película aún. Tengo una hermana que está de viaje, está en México, todavía no la vio. Ella sí vio la obra. Mi hermano no había visto nunca la obra y vio la película ahora, lo cual estuvo buenísimo. Y bueno, mis hermanas cuando fueron a ver la obra fue como el momento sublime. Igual... Sí, es muy emocionante sí, de verlo. Cuando vieron, nosotros hicimos como una sesión privada en La Mayor, que es, participa, coproduce la película, digamos, y ahí fuimos solo la familia y a algunos del elenco del Tiempo sin Libros. Y fue una función muy emotiva, ¿no? De verlas ahí, ver la peli solos ahí. Fue un momento impactante, digamos, ¿no? ¿Y tus padres? Y mis padres, mi padre, como estuvo como bastante presente en la peli, en el trabajo en la peli, digamos, mi mamá un poquito menos. Sí, yo te iba a preguntar por eso, ¿fue una decisión de ella, tuya? Porque aparece mucho más tu papá. Sí, en realidad quienes decidimos contar esta historia, primero fui yo, involucré a mi padre estuvo muy afín de hacerlo. El resto de la familia estuvo, bueno, van a hacer eso, háganlo. Igual participa, mi madre participa en entrevistas, incluso siempre pasan cosas cuando uno filma, es que hay mucho más material filmado también que no está en la peli, Claro. pero nada, como los impulsores, fuimos nosotros, digamos, un poco, y los demás participaron a la medida que tuvieron ganas, quisieron, y también se les respetó eso. Hoy están todos como muy contentos con lo que es la peli y lo que ha hecho también para nosotros, ¿no? Como un poco hablar de estas cosas y sacar afuera cosas. Mi cuñado el otro día en el cine, cuando salimos, dijo: recién ahora veo a tus padres decir que no saben si van a volver o no. O sea, lo vi en la pantalla. Claro, no solo es que no hablaban de lo que pasó en dictadura, hay cosas que no se hablaban. Hay cosas que Punto. Todavía no sabemos, como si mis padres vuelven o no, cuándo. Claro, pero no lo saben ni ellos, ¿no? Eso. Claro. Bueno, si te parece, veamos un avance y seguimos conversando. Dale. Los cuentos de mi padre siempre han sido del lado del humor. Y entonces, muchos de los cuentos, sinceramente, ya no sé si son de verdad o si son inventados por él. Y la historia de mi vida, en realidad, todas las veces que me he sentado a escribir algo, lo primero que surge es, voy a escribir sobre esto, y siempre tiene que ver con eso que yo viví en mi infancia, que marcó mi vida y mi familia para siempre.
Cecilia hade en sånn idé om å lage noe teaterstykke om vårt liv. Og så da Cecilia traff Lene, og Lene var veldig interessert i om å skrive noe sånn. Altså Tiden uten bøker, El Tiempo sin Libros her i Uruguay, handler om at vi må snakke om de vanskelige tingene. Jeg tror det er liksom essensen sånn som jeg ser det. Éramos jóvenes, estábamos deslumbrados con la acción del MLN, lo que fue el movimiento, digamos, de la guerrilla urbana del MLN. A mí personalmente, y pienso que una cantidad de jóvenes nos llevó a empezar a militar en el MLN, ¿no? Que estuve unos días, ¿no? Interrogatorios también distintos, y de cárcel central de ahí me llevan a Punta Carreta. A los 5 años, en plena dictadura militar, lo liberaron y los 3 nos fuimos a vivir a Noruega. Da vi kom til Norge, så vi var mye sammen. Og det var bra, for det var som å ta igjen den tiden som vi hadde mistet. Yo siento que quizás no pregunté todo lo que quise saber en su momento. Las compañeras nuestras fueron heroínas. Porque a mí me han preguntado muchas veces, ¿y tú no hablaste de estas cosas con tus hijos? No, porque tenés una responsabilidad con eso, vos lo tenés que transmitir. ¿Quién lo va a transmitir si no? Mi padre creo que trató de contar otra historia. Veíamos el adelanto de Camino a Casa, este documental que ya está en los cines uruguayos, y conversamos con su protagonista, con Cecilia Caballero. Cecilia, ¿hay algo que vos descubriste de tu pasado a raíz de esta película que no sabías? Hay un montón de cosas. En principio, tanto Lene, la dramaturga, como Oscar supieron más cosas que yo. A mí no me dejaron ver la peli hasta el final, además. Mira. Pero durante el proceso tanto de la obra como de la peli, yo sé que mi papá pudo hablar de cosas que antes no había hablado, por lo tanto esas cosas las descubrí tanto en la obra como en la película. Claro. Momentos de tortura, porque mi padre jamás habló de cosas negativas de la cárcel, siempre solo contó cosas muy positivas, cosas divertidas, Tremendo. Anécdotas como así lindas para contar. Yo lo iba a visitar, él me contaba esas cosas divertidas o ficcionadas mayormente, ¿no? Claro. Y también eso hizo que yo me diera cuenta de que yo también hice eso en mi vida, digamos. Y empecé como a darme cuenta de un modo de ser, de un modo de vida que yo tuve y fui construyendo desde muy chica, que me ayudó a sobrevivir cuando era niña, cuando era adolescente. Claro, es un gran mecanismo de defensa. Es inevitable hacer la conexión con Delia, con el documental de Pitoca Pena, que también estuvo conversando con nosotros hace unas semanas acá, y habla de el no hablar mayormente de la figura masculina, pero y de la importancia de las mujeres que quedaban afuera. Sí. Me bueno, parece esa es súper otra cosa importante. que descubrí. Claro. Que nada, la heroína que es mi madre, las personas que quedaron afuera en mi familia fue mi mamá, pero han sido abuelas también. Justo ayer me escribió una persona que fue a ver la película el domingo y me dice, tú capaz que no te acordás de mí, no me conoces, mi mamá estuvo presa, mi papá estuvo preso, mi tía estuvo preso, o sea, él se crió con su abuela, esa mujer tenía 2 hijas presas. Y mi mamá lo iba a cuidar a él conmigo cuando ella iba a visitar a sus hijas a la cárcel. Wow. Yo me acuerdo de él. Después me mandó una fotito, estamos los dos juntos. Y nada, esas historias son increíbles, que han estado bastante invisibilizadas porque nos hemos preocupado o ocupado más de contar ¿Quiénes estaban presos? Claro. Que también está bien, pero bueno, está toda esa otra parte que creo que también es algo que descubrí, ¿no? Y lo que significó. Mi mamá tenía 18 años, estaba sin trabajo, sola, porque su familia, bueno, mi abuela era europea, mi abuelo también justo se habían ido. La familia de mi papá un poco estuvo poniendo distancia cuando mi papá cayó preso, entonces estuvo bastante sola.
con mucho miedo. Nosotros teníamos militares siempre rondando la casa durante los primeros años que mi padre estaba preso. Íbamos a un lugar y teníamos siempre la sombra de alguno persiguiéndonos, estando ahí alerta, mostrando que estaban, digamos. Y la verdad que fue muy duro. La historia es muy fuerte y aparece muy bien contada en esta película que se llama Camino a Casa, que estrenó esta semana, estrena en Cinemateca, hasta el domingo se puede ver también en la Sala B. Y hay funciones especiales en el Centro Cultural Salinas el 1 de julio, en el Centro Social y Deportivo Atlántida el sábado 2 de julio y en el Espacio Memoria en Soriano el 20 de julio. Estén atentos porque seguramente aparezcan nuevas funciones de Camino a Casa. Cecilia, felicitaciones por la película y muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y seguimos con más Correcámara.